Buenas noches, bienvenidos una vez más a su canal Rompeviento TV por Internet. En esta ocasión, en Zona de Impacto, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero y cómo los grupos organizados mezclan su dinero sucio con el dinero legal. Yo soy Jesús Cervantes y tengo aquí a mi lado a una invitada que le agradezco muchísimo que esté aquí. Es María Idalia Gómez, ella es reportera. Es autora de un libro, Con la muerte en el bolsillo, que por cierto fue Premio Planeta en el año 2005, y además es consultora de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenida, María Idalia, y gracias por estar aquí con nosotros en Rompeviento. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias a ti. Bueno, María Idalia, entre otras de las múltiples cosas que ha hecho, es recientemente, la semana pasada, ella fue la que adelantó que el señor Francisco Colorado, Pancho Colorado, este hombre que ha escandalizado a todo el mundo por sus vínculos de su familia con el PAN y con el PRI, ella fue la que adelantó que justamente se iba a entregar a las autoridades estadounidenses por sus vínculos con los Zetas y el lavado de dinero al que él ha recurrido. Esta nada más es para que ustedes se den cuenta del calibre de la invitada que tenemos aquí, y que también se ha especializado muchísimo en todo lo que tiene que ver el crimen organizado, cómo se ha distribuido en el país y cómo ha ido evolucionando. Nosotros, la vez pasada, en el último programa, abordamos todo lo que tenía que ver el narco y la política y vimos cómo iba escalando la penetración en los diversos niveles de gobierno. Ahora, para darle continuidad a esto y ver cómo ese crimen organizado, todas las ganancias de los 22 delitos negros, sí, que hay, que no nada más es el narcotráfico, es el secuestro, la trata de blancas, son muchos los delitos que se realizan por parte del crimen organizado, como todo esto, este dinero lo tienen que mezclar, lo tienen que lavar para poder hacer uso de él. Siempre se ha dicho que Estados Unidos, su economía se sostiene muchísimo por el lavado de dinero. Bueno, pero ahora vamos a hablar de México, qué es lo que está haciendo, lo que se hizo en los últimos 12 años, donde no ha habido leyes nuevas. El presidente en turno propuso en el 2010 una ley de lavado de dinero, duró un año dormida en el Senado de la República, finalmente se aprobó casi intacta de como la envió el Ejecutivo Federal, a pesar de que los notarios públicos, poco más de 4,000 notarios que hay en el país, estuvieron en contra de esta ley de lavado de dinero, porque ellos se les pedía que hicieran una especie de denuncia cuando pensaban que pudieran estar participando en algún tipo de ilícito sin estar totalmente consciente de ello. Fue el grupo de notarios, la Asociación de Notarios fue al Senado de la República, no les hicieron caso y finalmente pasó la ley, no se avaló lo de los notarios y se pasó a la Cámara de Diputados. Ahí hubo una larga discusión, justamente el punto medular fue los notarios. ¿Por qué los notarios? Bueno, nada más para dar un poco de contexto, por ahí en el sexenio del señor Francisco Ramírez Acuña en Jalisco, hace dos sexenios ya, ahí participó una familia del crimen organizado de apellido Los Mireles y recurrieron muchísimo a los notarios. Ahí ellos estuvieron lavando dinero en la ciudad de Guadalajara, en muchísimas entidades de Jalisco. Y los notarios tienen un gran vínculo con la política, porque generalmente los gobernadores, poco antes de concluir su periodo en la administración, les da por entregar, por autorizar notarías, y justamente esta gente es la que se pone en el ojo del huracán en la iniciativa que presentó Felipe Calderón. Entonces, los notarios son unas personas claves porque ellos dan cuenta de las casas, las empresas que se constituyen, los autos que se compran, todos ellos dan fe y tienen toda la información de quién es el adquirente, a qué empresa le compró o qué empresa está constituyendo. De ahí la importancia de esta figura. Pero bueno, más allá de los notarios, también la ley de lavado de dinero tiene algunas de las recomendaciones
que le presentó en el 2004 el GAFI, que es el grupo especializado de para analizar el lavado de dinero de la ONU, y le hizo varias recomendaciones al país, varias recomendaciones a México, que duraron durante un buen tiempo estuvieron dormidas, nadie las tomaba en cuenta. Cuando ya Felipe Calderón decide hacer su famosísima guerra contra el narcotráfico, mucha gente le empezó a reclamar, y sobre todo la izquierda, los partidos de izquierda le reclamaban de que cómo era posible estar atacando el crimen organizado únicamente con armas, únicamente con el gran número de elementos del ejército que sacaron a las calles o de la Marina, y cómo era posible que no se atacara la parte medular de todas las ganancias que tienen los distintos grupos delincuenciales. De ahí vino la demanda de establecer la ley de lavado de dinero e incorporar algunas de las recomendaciones que había hecho en el 2004 el grupo especializado contra el lavado de dinero de la ONU. Por ejemplo, una de las partes que vienen en la nueva ley y que tiene que ver muchísimo con lo que ha acontecido en México también, sobre todo el último año, es los centros de apuestas, los casinos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se lava dinero y además es el semillero para otro tipo de delitos que generan también dinero ilegal. Ustedes recordarán el evento que ocurrió en el Casino Royal en Monterrey. Ahí se lavaba muchísimo dinero, ya comprobado. Y bueno, lo que es Baja California, Monterrey, Estado de México, son los estados que más tienen casinos y donde el dinero no es verificado, a diferencia de Estados Unidos, que las máquinas de azar tienen un filtro y tienen una especie de códigos donde se puede establecer qué tanto dinero va ingresando, ¿sí? Entonces se le puede dar una especie de seguimiento. En el caso de México no tienen ninguno de esos códigos, la mayoría son máquinas hechizas, las de azar, y entonces incluso se les entrega a los participantes unas tarjetas, como las tarjetas de crédito, se les recargan y ellos pueden seguir jugando y nadie se entera, o sea, las autoridades, el SAT, la Secretaría de Gobernación. Cuando hablo del SAT me refiero a la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria no tiene conocimiento de cuánto es el dinero que ingresa a esas máquinas, ¿sí? Y bueno, lo que todo mundo sabe es que en todos los casinos hay cuartos repletos de dinero en efectivo, ¿no? Nadie lleva un control sobre esos recursos. Y mucho se ha dicho que eso es dinero de lavado. Bueno, también es muy importante lo que hicieron y que no lo aceptó el Senado, eso hay que recalcarlo, que fue poner entre los grupos susceptibles de ser utilizados por el crimen organizado, estos son todas las organizaciones sin fines de lucro, me refiero a los sindicatos, me refiero a organizaciones de la Iglesia y me refiero a partidos políticos. En el Senado de la República, el senador de Acción Nacional, Santiago Krill, lo propuso, se desechó, y cuando pasó a Cámara de Diputados, donde se aprobó la ley en agosto pasado, primero en comisiones, en la Comisión de Justicia que preside el priista Benito Treviño, ahí se aprobó incorporar estas nuevas figuras. Y es muy curioso porque Acción Nacional se oponía a esto por aquello de que las organizaciones que tienen que ver con grupos religiosos pudieran ser notificadas ante el SAT ante un posible uso de lavado de dinero. Bueno, todas estas agrupaciones ahora van a ser susceptibles. Y lo que ahora se pretende con esta ley es que la nueva legislatura, por la cual se va a votar ahora el 1 de julio, sea la encargada de llevarla nuevamente al Senado para que sea ratificada, y se tiene que regresar ahí porque la Cámara le hizo algunas modificaciones. Bueno, de todo esto nosotros vamos a estar hablando aquí en este programa con Maridalia. Ella también detectó a algún personaje ahí vinculado al crimen organizado y que tiene empresas, y cómo incluso ha sido proveedor del gobierno federal donde ha lavado dinero. Y también, regresando de un pequeño corte que vamos a hacer ahorita, también vamos a abordar un punto que es muy interesante, que fue una propuesta que hizo Felipe Calderón en noviembre del 2010, propuso que cualquier ciudadano pudiera adquirir CETES. ¿Por qué es importante?
Ya lo ha dicho el doctor Edgardo Buscaglia, que lo que más le interesa al crimen organizado es justamente pagar impuestos, o sea, estar mezclando su dinero sucio con el dinero limpio. Lo que dicen aquí con esto de que cualquier ciudadano puede adquirir CETES es que lo único que se está pidiendo es la credencial del lector, la CURP y que tengan su firma electrónica ante el SAT. Ya con eso puedes tú ir y comprar CETES. Entonces, ¿qué mejor que el crimen organizado utilice esta nueva modalidad que le pone en sus manos en bandeja de plata el gobierno federal para fraccionar la compra de CETES y que además le van a dar un rendimiento en el mercado, ¿sí? Con toda la seguridad de que si hay un crack financiero, que si hay una crisis económica, ellos van a seguir teniendo los mejores rendimientos y asegurado el regreso de su dinero y ya limpio. Entonces de esto también vamos a hablar en un momento, ya que regresemos del corte y vamos a estar en un momento más. Regresamos con Maridalia Gómez. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Mi hijo Jorge Mario Moreno León. Mi hijo es Melchor Flores Hernández. Mi hijo. Mi hermano fue brutalmente asesinado. Levanté la denuncia. Nadie me hizo caso. Aquí sigo. Sigo buscando justicia. Yo lucho para que lo que me pasó a mí No te pase a ti nunca. Sí sirve alzar la voz. Así, sin miedo. Se me quita el miedo cuando caminamos todos juntos. Se siente... No sé. Fuerza. Ustedes nos contagian la fuerza cuando sentimos que ya no podemos. Los necesitamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Zona de Impacto y mi nombre es Jesús Cervantes. Bueno, ya no voy a hablar yo tanto y le vamos a pasar aquí los micrófonos a mi compañera Maridalia Gómez para que ella nos opine de este nuevo programa que implementó Felipe Calderón sin reglas para que cualquier ciudadano pueda adquirir CETES y que a la fecha ya pasó un año de ese programa y no nos han informado absolutamente nada de esto, ni si ha sido vigilado o no. Maridalia, me gustaría que me hablaras un poquito de eso y también de la ley de lavado de dinero, si realmente sirve o servirá para evitar este tipo de dinero mezclado. Gracias, Jesús. Mira, yo las organizaciones criminales creo que a veces no las vemos en toda su dimensión. Y la forma en que podemos ver al crimen organizado en todas sus expresiones, como tú decías, que son más de 20 delitos que incluye la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es una gran empresa que se dedica o puede mezclar delitos o puede dedicarse a uno, ¿no? Es una gran empresa que permite y que está pendiente de sus inversiones. Tiene varios departamentos. El departamento de violencia, que es el que vemos, es más visible, es el que todos nos aterra y es el que estamos sufriendo en este país últimamente. Pero tenemos el departamento de corrupción y tenemos el departamento de lavado de dinero, tenemos el departamento de compra de bienes, incluso tenemos una serie de departamentos que permiten a la estructura sobrevivir y que fraccionarse no se conocen unos con otros muchas veces, porque no solo un solo departamento hace una cosa. Si nos metemos en el departamento de lavado de dinero, como así lo pongo, vamos a tener a gente que está pensando constantemente en qué hacer. Y entonces por eso le lleva la delantera a todas las autoridades. O sea, ellos sí se encargan de ver de qué manera le sacan la vuelta a la ley. Así es. Y de qué manera y cuáles son los paraísos fiscales en ese momento. Ajá. Y cómo están los mercados, porque además es gente que ya ha sido entrenada, sea por los propios narcotraficantes, quienes pagaron sus carreras y se los llevaron al extranjero, o que han identificado como tipo headhunters los mejores candidatos que están dispuestos a ganar muchísimo dinero a cambio de lo que sea. O hay incluso gente que no sabe que está trabajando para ellos, ¿no?
porque también se da el caso. Entonces esas personas sí saben cómo están los mercados, dónde hay que invertir, en qué país es mejor, cuáles son los mejores contactos. ¿En qué momento hay que sacar el dinero? Así es, hay que cambiarlo en dólares y demás. Entonces el tema de los CETES, por supuesto, que es una ventana abierta para que ellos acudan, como lo han hecho. Podemos ir desde los ejemplos más triviales como los ejemplos más grandes. El trivial es, por ejemplo, una cuenta bancaria que algún cómplice dentro de un banco detecta que no tiene mucho movimiento y entonces la utilizan para hacer depósitos más o menos mesurados. Que por lo general y por ahora las reglamentaciones que existen son traslados de dinero vía electrónica, depositan en esa cuenta, los lavan porque ya tienen una personalidad y salen a otra cuenta. La mandan a un paraíso fiscal después. O a un paraíso fiscal o a un nombre X, es decir, yo utilicé tu cuenta bancaria y entonces como tú eres una persona legal que paga sus impuestos, etcétera, ya se lavó tu dinero inmediatamente. Pero eso ni siquiera tú te enteraste que ocurrió. El trasiego fue tan rápido que solo sirvió tu nombre para lavarlo. Y entonces cuando tú vas a reclamar y demás, bueno, hubo un error, en fin, y ya. Es tan básico como eso. Es tan básico como los CETES, es eso, es esa dimensión, o sea, pueden tener estructuras simples o pueden tener algo más elaborado como CETES y su manejo, cómo lo trasladan, cómo lo compran, cómo lo revenden, porque ya están metidos en el sistema financiero desde hace muchísimo tiempo. Entonces, es lo que nos pasa. Abrimos espacios, como fue el Tratado de Libre Comercio, en donde se abren espacios para la inversión, se abren pasos para el intercambio comercial, pero no ponemos candados que nos permitan controlar en esta parte el flujo de recursos. O sea, no hay barreras ni tampoco hay fiscales especiales como en Italia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En Italia quien se encarga no es la unidad de inteligencia financiera como aquí en México, que depende del SAT, y que lo único que hace es revisar los avisos que le da la Comisión Nacional Bancaria, que a su vez provienen de algún banco establecido, ¿no? Y les dan la alerta de que se hizo un depósito que rebasa el rango establecido. Así es. La CNBV lo pasa a la unidad de inteligencia financiera y hasta ahí se queda el trabajo. En cambio, en Italia, el fiscal sabe todo sobre ingeniería financiera, ¿sí? O sea, es policía financiero. Así es. Y especializado en lavado de dinero. Y ahí sí se siguen los casos y se atrapa a personajes que están incurriendo en este tipo de delitos, ¿no? Porque existen las condiciones y la infraestructura, porque hay candados precisamente que te van generando alertas. Aquí no, aquí primero abrimos los CETES y dentro de 1, 2 o 3 años vamos a ponerle un candado para decir, oye, está lavando dinero. Y vamos a poner una ley de lavado de dinero que incluso es bastante cuestionada, ¿no? Porque tampoco tiene los mecanismos para verificar las operaciones que se realizan a través de los bancos. Únicamente por lo que yo pude revisar en la ley, es que se concentra más en quién adquiere una casa de 500,000 pesos, quién adquiere una Hummer o un avión, y entonces el notario que da fe de eso, o no notario, la empresa que lo vende, le tiene que ir a avisar al SAT o Hacienda, aguas, por ahí viene algo, ¿no? Claro. Y es lo único que está porque haciendo. Porque si no te vuelves cómplice. Claro, y incluso los mismos impuestos que están generando este tipo de operaciones, como la compra de inmuebles o la compra de vehículos, también te alertan sobre los movimientos que generalmente hiciste, ¿no? Pero no hay las alertas suficientes. Es decir, si nosotros viéramos cuántas operaciones se realizan en este país financieramente, nos daríamos cuenta que se ha convertido México en un paraíso fiscal para los narcotraficantes, y lo mismo, y se habla ya de la presencia de la mafia rusa, de la mafia coreana, porque son extraordinarios lavadores de dinero, por ejemplo. La mafia rusa es muy buen lavador de dinero, y entonces lo que detectan las organizaciones son las debilidades. A menor fortaleza institucional, mayor capacidad de infiltrarla. Claro. Y entonces en nuestro país tenemos una muy menor capacidad institucional que permite tener hoyos por donde circula el dinero, sea a través de sobornos a funcionarios, a través de funcionarios públicos o funcionarios bancarios o funcionarios del sistema bancario en general, y permite también introducirse a partir de una situación económica también limitada, porque ofrece alternativas aparentemente legales, que son un vehículo para lavar dinero. Entonces es, por ejemplo, una operación financiera. Oye, yo no quiero pagar tantos impuestos, ¿me prestas tu nombre para comprar una casa?
Ah, pues sí, como no, con mucho gusto, pues yo soy una persona legal, no me causa problema, bueno, y ya. Y entonces, tú me pagas el impuesto que yo le voy a ir a llevar a y Hacienda. después hacemos la cesión de derechos o una operación más sencilla que no me cause mayor problema, pero ya se lavó ese dinero, ¿no? Bueno, pero ahora con la ley de extensión de dominio también estas personas que participan de manera no consciente en este tipo de operaciones, también creo que van a ser sancionadas, ¿no? Sí, eso obliga a tener un poco de mayor responsabilidad de parte del ciudadano, pero yo me pregunto qué ciudadano puede tomar su teléfono, puede abrir la página de internet y decir cuáles son los que se buscan, cuáles son los nombres y saber que con ese no tengo que hacer negocios, o sea, es imposible, ¿no? Por eso es que también él se centra en el tema del notario, porque el notario se vuelve como una especie de juez que sanciona una operación. Él tiene que pedir todos los documentos que le acrediten la legalidad de la operación. Y esto significa tanto del comprador como del vendedor. Y por eso es tan importante la figura del notario. Por eso hay tantos notarios señalados como posibles sospechosos, pero ninguno preso, por ejemplo. Entonces es esa persona que son sospechosos porque han hecho operaciones o han establecido las actas, dado fe de un sinnúmero de operaciones. Pero bueno, en realidad es porque no tienen tampoco cuidado, pero tampoco tienen las herramientas o los vínculos con la autoridad para que les puedan alertar sobre qué persona no hay que hacer una operación determinada. ¿Cómo vas a ver un notario de cualquier lugar que la persona que le está solicitando sus servicios y no es el Chapo Guzmán, o sea, gente conocida, ¿sí? ¿Cómo vas a ver que le está dando fe a un evento, una adquisición, una compra que proviene de dinero ilícito? Yo me pregunto, por ejemplo, a mí me parece un caso emblemático, el hijo de Amado Carrillo Fuentes. Según cuenta los antecedentes de Amado Carrillo Fuentes, no querían que sus hijos se mezclaran con el narcotráfico. Incluso les puso un tutor para que ellos estuvieran aparte, ellos se formaran, estudiaron en escuelas particulares, se fueran a Europa y tuvieran una vida. ¿Cuántos hijos tiene, perdón, Amado? Se calcula que 13. Wow. Se calcula que 13, pero realmente los narcotraficantes no tienen palabra. y entonces, en los hijos al menos mayores, los de los 3 matrimonios conocidos y además reconocidos por él, los mandaba con un tutor, estudiaron en el extranjero y se graduaron. Y, al menos teóricamente, a partir de la visión de Amado Carrillo, no tuvieron participación en el crimen organizado. Vamos a suponer esa hipótesis cierta. Amado Carrillo nunca fue sentenciado en sentencia firme como narcotraficante. Fue señalado. Fue señalado, fue procesado y logró su liberación a través de un amparo en los años 90. Y después fue perseguido. Hubo causas penales, pero nunca procesado ni sentenciado en sentencia firme ya irrebatible por narcotraficante. Entonces él murió como ganadero. Vaya. Entonces, en el 97 era un próspero ganadero. Un próspero ganadero. De hecho, su acta de defunción dice ganadero. ¿A qué se dedicaba? A ganadero. Igual. Entonces, ¿cómo acredita la autoridad que el dinero de la familia Carrillo Fuentes, particularmente de Amado Carrillo, dígase sus ex esposas y sus hijos, es del narcotráfico? No hay manera. Pues no es tan sencillo. Claro. Entonces el hijo, además quiero preguntarme, quien le vendió la casa de Pedregal al hijo de Amado Carrillo, a Vicente, ¿cómo iba a saber que el hijo era un próspero narcotraficante? No hay manera, un heredero. Tampoco tenía manera, ¿no? Del hijo del Señor de los cielos. Así es. Entonces, tenemos ahí una disyuntiva. Evidentemente, por eso está con un pie libre y solo con una serie de cosas ahí todavía. En Estados Unidos tienen un pie libre, porque no hay condiciones para acreditar que el dinero era ilegítimo, porque la autoridad no ha puesto los topes suficientes y antes la ley decía, al menos por la que fue juzgado Amado Carrillo, y sigue vigente porque no ha entrado en vigor la nueva, es a quien de manera, para quien conozca del delito, o sea, que teniendo conocimiento, así es, que tenga el conocimiento que el dinero es ilícito. Y pues discúlpeme, pero yo no sabía que es ilícito, además demuéstrenme que es ilícito. Ok, por eso es tan importante el papel de los notarios, ¿no? El papel de los notarios, el papel de la unidad de inteligencia contra el lavado de dinero, el papel de verdaderos investigadores en las áreas de procuración de justicia sobre el lavado de dinero. Y por eso es tan cuestionable, imagínate tú, que si empezó Calderón con su guerra en el 2006, 2007, hasta el 2010 se le ocurre presentar la ley,
y todavía y se va a ir, ni siquiera está vigente. Está aprobada por el Congreso. ¿Qué seriedad puede tener el combate al narcotráfico cuando no estás combatiendo lo que lo nutre? Lo que le da vida. Para lo que se dedican ellos al crimen organizado. Lo que le da bienestar y le da un motivo, pero no solo eso, le permite comprar armas, le permite comprar drogas, le permite comprar voluntades. Comprar funcionarios. Así es. Entonces, si no estás atacando el epicentro, pues no puedes tomar en serio una guerra contra el narcotráfico. Ok, bueno, muy bien, muy interesante lo que nos está diciendo Maridalia, y por eso les decía yo a un inicio, los notarios son unos personajes claves. Regresando del corte, que nos vamos a ir ahorita, vamos a cerrar con esta parte de los notarios, y Maridalia nos va a hacer el favor de darnos el mapeo de cómo está el crimen organizado desde el 2005, cuando ella hizo el libro, y a hoy, que ha habido fusiones y escisiones. Regresamos en unos minutos. El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita: ya basta, nunca más. Somos aquellos que han encontrado nuevas vías de acceso a la realidad y nuevas formas de actuar. Somos no solo quienes estudian, sino quienes añoran estudiar y no tienen las oportunidades necesarias. Quienes estudiaron y seguirán haciéndolo para ser mejores ciudadanos y para hacer de este un mejor país. Este movimiento se nutre de los lazos de solidaridad entre compañeros, de igualdad entre ciudadanos, de fraternidad entre hermanos, de confianza entre colegas, de amor entre camaradas, de respeto entre seres humanos. A partir de estas raíces crece y seguirá creciendo. El movimiento reivindica día a día la construcción de un nuevo lenguaje, uno que asienta el valor de la pluralidad. Hemos roto los prejuicios artificiales de la división entre escuelas públicas y privadas. Somos mexicanos, sin distinción, estudiantes que invitamos a la sociedad a unirse en las exigencias de nuestra causa. Figuras de lucha, de conocimiento, de pasión, de energía y de un presente que nos reclama trabajar para dejar de ser el país de las oportunidades perdidas. Por eso, preferimos salir a las marchas que marchar a las salidas. Preferimos la ridícula juventud sobre la seriedad de los jóvenes viejos. Preferimos los tweets y las universidades a las noticias universales. Preferimos sumarnos a las marchas que sumarnos a otras cifras. Preferimos un mundo de redes sociales que mudos, enredados en nudos. Preferimos marchar que marcharnos. Preferimos el internet y su intento. Así nace Yo Soy 132. Amenazan con tener nuestros nombres, teléfonos y direcciones. No haremos paso atrás. Hoy somos millones. Desesperados, dicen también que hemos sido financiados por las FARC, AMLO, Josefina y grandes corporaciones. Como si los boletos del metro, los cafés, las cartulinas y plumones, las horas sin dormir y sobre todo nuestra dignidad tuvieran precio. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132.
Gracias por continuar con nosotros. Soy Jesús Cervantes, estamos en Zona de Impacto y bueno, como les dije, cerramos esta parte de los notarios únicamente diciéndoles que cuando se hacen las modificaciones en Cámara de Diputados, lo que se establece es que los notarios ya no quedan sujetos a dar información de manera obligatoria al SAT ante presunciones de que hayan realizado o le hayan dado fe a alguna operación con vínculos del narcotráfico. Ahora esto queda sujeto a las leyes estatales, lo cual te da tiempo para que si un estado, supongamos Nayarit, un notario de Nayarit le permite a él no dar a las autoridades fe de todo lo que él vio, entonces en lo que se hace una controversia, porque esta es la ley de lavado de dinero es una ley federal y esto es una ley estatal y las federales están sobre las locales, en lo que le da tiempo al notario para ampararse y decir que no le tienen que aplicar la ley federal y él no está obligado y que él se ciñe únicamente a la estatal, ya cambiaron los montos de la venta, ¿sí? Y los nombres y todos los documentos y finalmente tienen una salida los notarios para escabullirse y que no se les vincule con el lavado de dinero y que además no se les sancione por no haber avisado en tiempo y forma a las autoridades. Eso es en lo que concluyó la aprobación, los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados y déjeme decirle que esto fue promovido por el PRI y fue rechazado por Acción Nacional y también fue avalado por el PRD. Bueno, después de esto, ahora los nuevos legisladores van a tener que avalar finalmente estos cambios de la ley. Con esto ya cerramos todo lo que es la ley de lavado de dinero, todo lo de los notarios, y me encantaría ahora que Maridalia, que tiene perfectamente claro cómo operan los grupos criminales y cómo están diseminados en la República, nos pueda hacer un mapeo de lo que eran en 2005, que es cuando ella realiza su libro y realiza su investigación, que es justamente un año antes de que entre Felipe Calderón, porque era una geografía totalmente distinta y todavía no había esta serie de decisiones dentro del crimen organizado. Ella tiene un mapeo del 2005 y cómo está hoy. Ella nos va a decir cómo está por regiones. No tenemos que olvidar que los narcotraficantes, como insisto, son una empresa. Entonces, esas ramificaciones que se dan y que se van cambiando responden también a eso. La única diferencia de las empresas establecidas es que los narcotraficantes o cualquier otro delito vinculado al crimen organizado no arreglan sus problemas en los juicios o ante las autoridades, sino a balazos. Entonces, por eso el fenómeno. Pero bueno, teníamos una geografía muy clara hasta más o menos 2004-2003. Esta geografía era dividido el territorio en 4 organizaciones, fundamentalmente 3 con mayor poder, 1 con menos poder. Estas organizaciones eran el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y el Cártel del Golfo. Y después, se han añadido como en una especie de incrustaciones, estaban los Amezcua, estaban los Beltrán Leiva, estaban los Coronel, por ejemplo, estaba en la parte del Golfo, estaba, no recuerdo cómo se llama, pero era socio de Amado Carrillo Fuentes. Albino Quintero. Albino Quintero Meraz, exactamente. Y entonces ellos como son empresa, se comunicaban muy bien y eran muy amigos. ¿Y se dividieron el país? Se dividieron el país, del lado del Pacífico, obviamente el lado del Pacífico con los Arellano Félix y el Cártel del Pacífico que... A ver, para que nos pueda entender la gente que nos está viendo, ¿dónde estaban los Arellano o dónde están...? El centro de operaciones de los Arellano Félix era la frontera con Estados Unidos, que está en Baja California. Okay. Pero su poder de influencia bajaba incluso hasta Sonora. Tenía una parte de Sonora, del Mar del Cortés, donde era una de las partes donde más se nutrían de dinero, de droga, de operaciones, y bajaba y podía bajar hasta Sinaloa. Okay. ¿No? Pero el territorio que controlaba operativa y de negocio era la frontera con Estados Unidos. El resto era cobro de piso, asociaciones múltiples, Sinaloa un territorio para convivir, para invertir, ¿no? Un territorio familiar, lo mismo era para el Cártel del Pacífico y para los Carrillo Fuentes. ¿El Cártel del Pacífico es el Chapo? Es el Chapo Guzmán, que en ese momento estaba en prisión y que la estafeta la tenía el Mayo,
Mayo Zambada. En Mayo Zambada, el Azul, que ya había salido libre en ese momento, y aquellos que habían quedado precisamente de la organización del Güero Palma, que estaba en prisión, y del Chapo, que estaba también en ese momento en prisión, estaban ahí con ellos, pero en una asociación muy benévola con los Carrillo Fuentes. ¿Por qué? Porque en realidad cobraban derecho de piso. ¿Los Carrillo Fuentes dónde estaban? Ellos tenían parte del Pacífico, una parte que era su zona de ingreso, y de parte del centro del país, de Chiapas, por todo el centro del país, hasta la frontera con Chihuahua, que da al Paso, Texas. Ese era su punto, y él llegaba hasta Nueva York en la distribución de drogas. Él tenía la distribución o la droga y todos los productos los recibía desde el Pacífico o desde el centro, por el centro del país, por eso hablan de sus aviones y demás. Y en el Pacífico, pero en la parte baja estaban los Amezcua, estaban en Nayarit, Sinaloa, Jalisco, también los Coronel, los Nacho Coronel, estaban también los Beltrán Leiva, que en ese momento están asociados a un bajo perfil, que no alcanzaban la categoría de cártel, sino de organización estructurada como incrustada. ¿Eran sicarios? No eran sicarios. En ese momento ya no, o sea, lo fueron en los años 90. Okay. A principios de los 90. En ese momento ya tenían redes de operación, ya tenían responsabilidades de territorio y ya tenían vínculos para la compra de droga. ¿El cártel del Golfo quiénes eran? En ese momento estaba Juan García Ábrego, ¿no? Que ya todavía está, se da una serie de sustituciones casi inmediatas porque hay una serie de asesinatos hasta llegar en el 99-2000 conocí el Cárdenas Guillén, que es cuando toma el control del cártel del Golfo y que le cambia el nombre hacia la compañía. El Golfo dominaba el Golfo de México precisamente hasta Yucatán y también por el centro del país, porque las rutas de trasiego, sea por mar, aire o tierra, se comparten. Es un asunto de asociación. Es más, hay casos en donde tú le compras la droga, no sé, vas a Perú, compras un cargamento de droga y también va el otro narcotraficante a la misma empresa proveedora, y en el mismo carguero se lo traen las drogas y cuando llegan aquí se lo reparten. O sea, porque no es un asunto... O sea, son connivencias, son claro. Connivencias mutuas, ¿no? Claro, espacios de convivencia, y el problema viene es cuando se pelean, pero mientras no estén peleados conviven en las mismas rutas, porque ni modo que inventemos que se fue a la luna, regresó y volvió a aterrizar. O sea, las rutas son las mismas, no se modifican. Hay veces que se vigila más el mar, entonces no va por ahí, y el territorio, en fin. Como estaba hasta 2003 más o menos. Okay. Que es poco a poco y de manera muy callada se fue modificando. ¿Por qué? Porque la salida del Chapo Guzmán empieza a activar ese cambio y la captura y la detención en 2003 la salida del Chapo Guzmán en 2001. ¿De la cárcel? De la cárcel, la fuga que dio, y la captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003-2004. Estos cambios son sumamente importantes, pero ningún cambio en el narcotráfico es veloz. Es paulatino. Silencioso. Así es. ¿Por qué? Porque primero se eliminan a las personas que tienen los vínculos con el anterior, se reestructuran posiciones y también tienen que ver mucho con la política. Cuando hay cambios en los estados, también tienen que reestructurar sus vínculos. Cuando hay cambios en nivel de elecciones federales, también reestructuran sus vínculos. Cuando hay cambios por ejemplo, en la Procuraduría, pues hay cambios estructurales. Cambian los delegados. Cambian los delegados, cambian policías, cambian comandantes, cambian policías, en fin. Entonces, bueno, se va gestando. Después de eso, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver a un Chapo Guzmán que primero es protegido por los Carrillo Fuentes, por los Beltrán Leiva, por el Mayo Zambada y por el Azul. Y empiezan a pelear territorio. Le dicen, mira, tú ya no tienes territorio tal cual, pero tienes que ganártelo. Y se lo puedes pelear precisamente a los Arellano, que están más disminuidos, y se lo puedes pelear a Osiel Cárdenas, que también está disminuido y que además él no forma de la parte de la familia de narcotraficantes. Ese sí es un sicario que llegó al poder. Él es de los Zetas. Él crea a los Zetas. Okay. Y entonces empiezan a pelearle el territorio a los Arellano Félix. Pero los Arellano creen que son traiciones internas. Y entonces empieza a autoaniquilar los Arellano Félix. Y se empiezan a pelear entre ellos, que eso se empieza a golpear, hasta que se dan cuenta que era el Mayo y el Chapo atacando su territorio para querer controlar la operación. Y toda esa lucha la vemos hasta hace poco, que ya se detuvo al Teo. No fue el Teo, pero bueno, ahora me acuerdo del nombre. Y entonces se acalma todo. ¿Por qué? Porque entonces ya es otra vez los Arellano Félix
en una asociación pasiva y beneficiosa con el cártel, con la organización eventualmente de los Zetas, eventualmente del cártel del Golfo, depende cuál sea la operación. Ahora explico eso, porque eso es demasiado complicado ahora. ¿Por qué? Los Carrillo Fuentes, la primer embate que sufre los Carrillo Fuentes de parte del Chapo Guzmán es la muerte de su hermano Alfredo. Lo matan en el centro comercial en Sinaloa, en Culiacán, y ahí eso declara la guerra entre esa organización, que provoca que los Carrillo Fuentes tengan que concentrarse en su centro de operaciones, y ahí están y ahí permanecen. Ahí les siguen los embates, que es todo Chihuahua, digamos, o Ciudad Juárez, fundamentalmente. Ahí reciben los embates y están combatiendo. Por eso vemos las confrontaciones, las muertos exponencialmente que se dieron, pero otra vez vemos calma. ¿Por qué? Porque hay una negociación, porque hay unas alianzas, ¿no?, que permiten esa tranquilidad, otra vez con los Zetas. Después se terminan las alianzas y vuelven con el cártel del Golfo, pero no me quiero detener mucho con eso y ahora explico por qué. Y después viene el cártel del Golfo. El cártel del Golfo, que sigue operando en el Golfo del país y que pretende extenderse, siempre fue hacia el centro y hacia la zona Pacífico, porque le representa una operación muy importante para el trasiego de drogas. Incluso tiene que ver con un asunto de geoestrategia. Si vemos que la carretera que están construyendo desde Mazatlán y va a llegar hasta Tamaulipas, va a ser casi en la misma distancia que el Canal de Panamá, pero en menor tiempo. Y por para ejemplo, ellos les va a quedar de maravilla. Claro, es una forma de operar y transitar de una manera bárbara el comercio que ellos hacen. Bueno, ellos operan y hubo una gran decisión de lo que tú decías. Osiel Cárdenas Guillén construye a los Zetas porque eran militares que no se sintieron retribuidos dentro del ejército ni dentro de la Procuraduría General de la República y dicen, quiero ofrecerte tus servicios, pero necesito que me pagues por jerarquización, o sea, que me mantengas la misma jerarquía del ejército, me garantices a las familias, les des bonos de productividad y que además nos permitas operar en tu seguridad y respecto al entorno de seguridad del negocio. Y entonces Osiel tuvo ese esquema de seguridad que le permitió primero esconderse durante muchos años, porque tenía un esquema de protección de primera, y que le permitió también hacer operaciones y introducirse, en Veracruz, en Nuevo León, en San Luis Potosí, e ir avanzando hacia el centro. ¿Qué pasa? Cuando Osiel es detenido, los que lo suceden dicen, no, mantener a los Zetas es muy caro. Es muy caro. ¿Por qué? Porque el perfil natural de los Zetas es ser sicarios. Y a ellos se les pagaba. Entonces los Zetas pretenden hacer una organización. Muchos dicen que es un cártel. Yo digo que no es un cártel, que es una organización dedicada a esos delitos tangenciales y por eso son tan dañinos y por eso se van asociando dependiendo el postor. Los podemos ver con los Arellano, los podemos ver con el Golfo, al mejor postor le ofrecen sus servicios. Así es. Perfecto, Maridalia, vamos ahorita a un último corte, regresamos en unos minutos para que Maridalia nos cierre de cómo está todo el mapeo en el país y algo que dijo de la carretera que lo vamos a ligar muy bien con a dónde va a dar el dinero sucio.
Gracias por permanecer aquí con nosotros. Soy Jesús Cervantes, está usted en Zona de Impacto en Rompevientos, televisión por internet, y estamos con Maridalia, donde nos va a decir qué pasa con los Zetas, qué pasa con ese sicario Ociel después de que lo agarran y cómo se da toda esta, se balcaniza, por decirlo de alguna manera, se balcaniza todo el sistema del crimen organizado y empiezan los pleitos, los descabezados y todo esto que estamos viviendo hoy. Cuando ya tenemos a un Chapo Guzmán cobrando vida propia y ya está tomando posesión de territorio, que es finalmente el Pacífico nuevamente, y trata de llegar hacia el centro, que más o menos logra dominar el Sonora, Durango, ¿no? Otra vez lo retoma. También al mismo tiempo y de forma paralela, sus aliados naturales cobran fuerza propia, los Beltrán Leiva, que ya tenían en sí una fortaleza, y los Coronel, por ejemplo, y ellos empiezan a convertirse realmente o consolidarse como cárteles. Perdón, cuando te refieres a Coronel, es Nacho Coronel, Nacho que Coronel, agarraron en Guadalajara. así es, así es. Ellos son familia de tradición, o sea, ellos hace muchos años que se dedican a ese negocio, pero no se habían consolidado como cárteles. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que un cártel no solo es una organización que tiene poder de bala, no tiene poder de mucha gente, sino es una organización que tiene la capacidad de comprar, negociar directamente, llegar al mercado, distribuir, corromper, administrar, ¿no? Lavar el dinero, sembrar también. O sea, ese es un verdadero cártel, es una verdadera organización. Los otros son, pues, pueden ser secuestradores. Ajá, o pueden ser intermediarios, ¿no? Me dedico solo a almacenar droga. Son como los brokers del crimen organizado, claro. Los intermediarios, ¿no? Así es, los que hacen determinados papeles, o sea, y juegan ese papel. Bueno, el punto aquí es cuando se empiezan a pelear porque hay confrontación, hay desconfianza, que viene a romper precisamente el Chapo Guzmán, pero también los Zetas. En ese ánimo empiezan a pelearse con los Beltrán Leiva, ¿no? En fin, hay también los Nacho Coronel, los traicionan. Los Amezco para este momento ya están prácticamente desactivados, pero los sustituyen, pero los Valencia cobre mayor valor, pero ahí hay una pelea de pasiones, por ejemplo, y entonces se dividen los Valencia. La familia queda integrada, pero sus socios naturales en Michoacán se dividen y piden el auxilio a los Zetas y empiezan a atacar a los Valencia. Por eso tenemos durante 2 años muertes de familiares Valencia al por mayor en Michoacán y migran a Guadalajara. La geografía está así. Tenemos yo creo, una gran asociación de cárteles que todos siempre le ponemos cártel de Sinaloa, pero no es cierto. Es el cártel del Pacífico. Es la gran asociación que logran establecer y consolidar el Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada, obviamente el gran capo de capos que casi nadie persigue, que nadie persigue es el Azul. El Azul vive Juan José Esparragosa Moreno. ¿No? Moreno, sí. El que le prestaba el avión del amor a así es. Entre Morelos y Sinaloa. Ajá. Así es. Al Chapo Guzmán también. Y otros pequeños satélites, capos, grupos satelitales que se han ido escindiendo de parte de los Beltrán Leiva, de los Coronel y todo eso. Entonces, pero ese es una gran asociación. Okay. Y cada uno tiene su cabeza. O sea, no está el Mayo abajo del Chapo. El Chapo y el Mayo están al mismo nivel. O sea, esa es lo que todavía tenemos que entender. Ahora, y por el otro lado tenemos al Cártel del Golfo, que tiene una gran operación, una gran fortaleza, ha logrado sobrevivir y que no son los Zetas, son sus contrarios, y todavía existen Carrillo Fuentes, en menor operación, pero existe. Bueno, el punto es... ¿Quién encabeza al Cártel del Golfo? ¿El Cerol? El Lasca, por ejemplo. Hay 3 cabezas. Okay. El Lasca es uno de ellos. Pero el más poderoso. Sí, pero está en una alianza permanente. Está en alianza, ¿sí? Con el cartel. Okay. Es que pasa, a eso voy. Es donde empieza la confusión ahí, sí. ¿No? Que se unen, se alían. Es que hay un... Mira, alguna vez yo entrevistaba a un testigo protegido. Ajá. Y me decía, a partir de que llegaron los Zetas, nada es lo que parece. Esa es su estrategia. Ellos simulan realidades, confunden las cosas, porque así fueron formados. O sea, es en el combate contra la guerrilla, en la forma de contrainteligencia, es crear realidades y crear confusión. Por ejemplo, se habla de la familia michoacana, de la mano... La mano negra, la mano peluda. Hablan de la mano con ojos. La mano con ojos, la nueva generación, la barredora, ¿no? Todos esos grupos que se dicen cárteles, los templarios, ¿no? Todos esos grupos que se dicen cárteles es originalmente los Zetas.
y que se fueron adaptando dependiendo de la realidad de cada lugar. En algunos lugares se pelearon. Ajá. Y por eso se empezaron a llamar y se empezaron a confrontar y se llamaron de una u otra forma. Pero después se volvían a contentar. Entonces nosotros decir en este momento que la mano que mece la cuna, o no sé cómo se llama, que el cártel de los templarios dominan esta zona, o que esta zona es dominada por la barredora, o que esta es de la nueva generación, es falso. Es una lectura lineal de la que hacíamos antes de 2004, 2003. Ahora tenemos que hacer una lectura en función de las confrontaciones, en función de las ligas de operaciones económicas que se están dando, en función de las capturas y de las operaciones de Sudamérica. Porque ¿cómo es posible que allá en Perú, en Colombia... Agarran a la gente del Chapo, a los operadores financieros. Ajá, pero cuando nos ponemos a ver quiénes son los detenidos, ¿sabes que no son solo del Chapo? Resulta ser gente de los Zetas. Así es, y que ahí se llevan re bien. Claro, y que ahí se llevan re bien. Todos acá en Sudamérica. Entonces, en realidad, nuestra interpretación no puede ser lineal. En Tamaulipas, por ejemplo, si hay una confrontación real entre Zetas y Cártel del Golfo, pero si se trata de defender el territorio contra la autoridad, se alían, eventualmente y por momentos, ¿no? O depende quién esté encabezando ciertos grupos de los Zetas, y eso crea una confrontación con el Cártel del Golfo. Pero si es otro grupo, es otra cabeza, no crea esa confrontación. O sea, ¿pero qué estamos viendo? Y es por eso lo peligroso. Que el fenómeno de la violencia no es el fenómeno del narcotráfico. Es, como digo, un departamento. Y por eso no nos dice nada el cómo está distribuido el país. Es sin duda, estamos frente a organizaciones bien estructuradas, que tienen una serie de intereses, que son transitar la droga, vender la droga aquí en el país, transitarla hacia Estados Unidos, hacia Europa también, y poder lavar el dinero. Y para llegar a eso utilizan la violencia y alianzas benéficas por momentos, entre ellos mismos, por momentos cortos o momentos más largos, depende. Pero entonces por eso el punto no es, para entender cuántos muertos hay, sí hay que entender qué grupo está ahí, qué nivel de riesgo existe. Por zonas. Así es. Pero no nos sirve para entender el narcotráfico. ¿Por qué? Y quisiera ir hacia algo más importante, que era el programa. Por ejemplo, la OFAC, que es quien nos dice que es la ley que asigna a narcotraficantes, ¿no? A Estados Unidos, que es el cambio que dio de la certificación a esa ley, ¿no? Esa ley, cada año Estados Unidos saca en su lista quiénes están, ¿no? Hay que aclarar que la OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos. Así es, perdón. Y que fue creada a partir de una ley que es más o menos se llama de narcotraficante asignado, es decir, y de actos terroristas. Sanciona a quienes tengan vínculos narcotraficantes y terroristas. Y que hagan negocio con. Exacto, y que si tienen bienes en Estados Unidos, inmediatamente pueden ser decomisados o confiscados. Pero el tema es que ha habido errores, porque no todos están involucrados, pero además dice, si tú haces a partir de ahora negocios con ellos, tú también vas a estar en esa lista. A partir del año 2001 fue muy interesante la lista. Metió a casi todos, ha ido metiendo a casi todos los narcotraficantes. A nombres que a veces ni siquiera conocemos y que son a producto del seguimiento que ellos dan sobre inteligencia, sobre información. Donde apareció la famosa Emperatriz, por Así ejemplo, es, por ejemplo, que no sabíamos en ese momento. Que existía. Bueno, pero tú sabías, Jesusa, por ejemplo, que México recibe esas listas un día antes, incluso 2 días antes, y que no pasa absolutamente nada. Sí, ni les manda a hacer auditorías, ni manda a verificar dónde están ubicadas, absolutamente nada. Es más, ni si existen. Ajá. Ni siquiera, siguen operando. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, tú sabías que hay una empresa que en Sinaloa, no recuerdo si es lechera o cuál es su gira. La de Ismael, ajá. Bueno, pues todas se las adjudicamos al Mayo Zambada. Y aparentemente ya fue vendida a la familia del Azul, por ejemplo, y hace muchos años. Bueno, es una relación exacto. De ellos, ¿no? Eso es exactamente hacia donde tenemos que conducirnos, y es a donde el gobierno no nos ha conducido. Y justamente tiene que ver esto con la ley de lavado de dinero, de cómo van mezclando el dinero sucio con empresas constituidas legalmente. Por ejemplo, la OFAC, en el 2007, saca que Ismael, el Mayo Zambada,
tiene 6 empresas, entre esas la lechera que tú dices, y tiene una de sus hermanas, tiene una guardería, ¿ok? Pero no nada más tiene una guardería, sino que esa guardería recibe recursos del gobierno federal, ¿ok? Está en diversos programas. Y es lo que vamos encontrando de cómo van mezclando el dinero sucio con el presupuesto federal o el presupuesto estatal. Así es, ¿no? así es. Se va entreverando, es el narco paga impuestos y está mucho más feliz y no le da seguimiento. Nunca sabemos dónde empezó el dinero sucio, el dinero ilegal, y dónde está terminando en una cuenta bancaria en México, donde 26 mil millones de pesos se lavan anualmente en México. Así es, ¿Sí? ese es el estimado. Sí. Si nosotros nos ponemos a ver, en la estrategia de gobierno nos dirigió a ver al narcotraficante como de policías. Y ladrones, violencia. Todo. Descabezados. Así es. Hacia allá nos llevó y hacia allá enfocó todo. Pero en realidad tapó lo más importante. Eso, los recursos que se dirigieron, cómo se reestructuró todo, tapó lo más importante. Claro, a mí no me gustaría que se nos acabara el tiempo sin que pudieras tú mencionar esta parte. Hablaste, por ejemplo, de la carretera que se está haciendo de acá, desde el Pacífico hacia Tamaulipas. Ahí muchos analistas dicen, bueno, lo que pasa es que también dinero del narcotráfico va a dar lo más conocido, hoteles, para el área turística, pero también para carreteras. Así es. ¿no? Y se va mezclando. Bueno, aquí lo que yo quiero que tú me digas es cómo empresas de gente que está vinculada con el crimen organizado, como Pancho Colorado, ¿sí? Tiene una empresa constituida y además es proveedora del gobierno federal, y tú lo diste a conocer, y también diste a conocer que él se iba a entregar pacíficamente en Houston, Texas, ¿no? Y así sucedió. Así fue. El asunto es, por ejemplo, aquí es un claro ejemplo, que además que no es una investigación mexicana, sino es una investigación estadounidense, que lo reconoce por una gran afición, que es de los caballos, pura sangre, que es, por ejemplo, una gran afición de los Zetas. Y ellos, a través de gastar tanto dinero y de que el gobierno monitorea tanto dinero gastado y además va vinculando los nombres y las operaciones, llega a esta empresa ADT de Petroservicios. Es una empresa que da servicios de infraestructura, de construcción de carreteras, de todos servicios para el gobierno del estado de Veracruz. También ha dado servicios al gobierno de Tamaulipas, por ejemplo, y da servicios a Pemex, ¿no? ¿Por qué les interesa? Además están a la casa de licitaciones. ¿Por qué les interesa? Porque ellos constituyen una empresa, la llaman Papito Gómez, le ponen a un hombre conocido o medianamente conocido, construyen toda la empresa y dan el servicio. Porque de esa manera, por cada peso que ellos están gastando, van a ganar en proporción de 5 a 10 pesos limpios. Así es esa proporción, sí, claro. Su dinero. Así es. Y con dinero del gobierno federal. Además. ¿Sí? Además, porque además son muy inteligentes. ¿Tú no recuerdas a una familia de los Valencia que rentó una casa asegurada por la PGR para vivir? Ay, qué tierno. O sea, es que esos son, ¿no? Sí, eso hacen. Y entonces tenemos muchas empresas que no son revisadas, que no son seguidas, y que tienen el beneficio político. Además, aquí es donde se puede ver, quien nos está viendo ahorita por internet, se podrá dar cuenta de cómo se va mezclando el dinero sucio con las empresas ya constituidas, cómo son utilizadas, y dinero del gobierno federal. Bueno, nos vamos a despedir porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría nada más dejarles ahí como una pequeña duda, que hay que recordar que Pancho Colorado se dedicaba, como bien lo dice Maridalia, a darle servicio a los oleoductos de Pemex, ¿sí? Y justamente por los oleoductos es donde se ha estado robando el petróleo desde el sexenio de Felipe Calderón, y ahí, ¿sí?, nosotros tenemos que abocarnos a otro tema de cómo el narcotráfico se ha ido robando el petróleo de México para exportarlo. Vean si no se mezcla el dinero sucio con el dinero limpio y salen ganando los narcotraficantes, el crimen organizado, y nosotros aún sin ley de lavado de dinero. Bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Jesús Cervantes. Estuvo usted aquí en Zona de Impacto, en su canal de Rompevientos, televisión por internet, y nos vemos la próxima semana. Y es un placer haber estado contigo, Maridalia. No me despido de ella. Maridalia estuvo con nosotros y seguramente la volveremos a invitar para que usted disfrute de todo su bagaje intelectual que trae por ahí sobre el narcotráfico. Gracias. Gracias. Muy buenas noches.